Buenas noches a todos. ¿Sí se está compartiendo bien la pantalla? Sí, se comparte bien. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, agradecer la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes y de tener la oportunidad de compartir este tema que hoy vamos a hablar de conjuntivo dacrio, cistorrinostomía con cantopexia en fracturas de pared medial de la órbita. Mm, Tenemos que recordar que los pacientes con fracturas de pared medial de la órbita frecuentemente cursan con una lesión a nivel del canto interno y del saco lagrimal. Y esto es debido a que a la estrecha relación que existe entre todas las estructuras que se encuentran localizadas en la zona cantal medial de la órbita. A todas estas estructuras que se encuentran en esta zona tan pequeña, les vamos a denominar complejo cantal interno. Entonces, este complejo cantal interno va a estar constituido por el tendón cantal medial con su rama anterior y posterior, el saco lagrimal, la porción superior del canalículo del conducto lacrimonasal, de la inserción del músculo oblicuo menor y también de la cresta lagrimal anterior que corresponde al hueso maxilar y de la cresta lagrimal posterior que corresponde al hueso lagrimal. A todas estas estructuras les llamaremos entonces complejo cantal interno. En esta fotografía podemos observar el sitio ideal para realizar nuestras cantopexias en caso necesario. Se observa la cresta lagrimal anterior, la cresta lagrimal posterior y un recuadro rojo donde es el sitio ideal para reposicionar nuestro canto interno en caso de desinserción. Y en la fotografía de abajo dice aquí colocar la malla por detrás de la cresta lagrimal posterior. Cuando nosotros tenemos fracturas de la pared medial de la órbita y necesitamos colocar mallas de titanio o cualquier material que tú utilices para reparar ese defecto óseo de la pared medial, todo tu material lo tienes que colocar por detrás de la cresta lagrimal posterior y esto nos va a evitar el daño iatrogénico de nuestro material al ponerlo sobre el saco lagrimal. Un error que vemos muchísimas veces en cirugías realizadas por cirujanos maxilofaciales, que a veces, como ellos no tienen una formación oftalmológica tan precisa, se les olvida respetar en ocasiones el saco lagrimal y a veces encontramos pues la presencia de las mallas o de tornillos justo sobre el saco lagrimal. Entonces, estas referencias anatómicas las tenemos que tener en cuenta. Entonces, vean la importancia de conocer la ubicación de la cresta lagrimal posterior. Ahora, mm, aunque las indicaciones para realizar una conjuntivodácteo-cistorrinostomía en general son las obstrucciones altas, DCRs fallidas o epíforas no resueltas. En trauma, la conjuntivodácteo-cistorrinostomía está indicada cuando la zona de impacto es centrofacial e involucra, ¿verdad? Todas las estructuras que ya antes mencionamos, llamadas complejo cantal interno. Y entonces, estos pacientes son candidatos a realizar la conjuntivodácteo-cistorrinostomía en combinación con la cantopexia. Ahora, otra zona anatómica que tenemos que recordar siempre es que sobre esta misma región cantal medial siempre vamos a observar una depresión anatómica normal, a la cual le vamos a llamar embudo lagrimal. Esta depresión a nivel de la zona cantal medial está, se presenta
Gracias a que la piel de esta zona, junto con los canalículos lagrimales, como vemos en esta fotografía, están en íntima relación con la porción anterior del canto interno, del tendón cantal interno. Y esta íntima relación hace que, como la porción anterior del tendón cantal interno forma parte del complejo interno de la órbita, entonces se lleva la piel y los canalículos hacia atrás, porque recordemos que el tendón cantal está hacia atrás de la órbita en la pared medial. Y entonces por eso es que se forma este embudo lagrimal. Ahora, cuando nosotros tenemos un aplanamiento o ausencia de este embudo lagrimal, clínicamente, al explorar a un paciente, eso nos hace pensar que ese paciente tiene desinsertada la rama anterior del tendón cantal interno. Pero si ya lo que vemos es un francotelecanto, esto nos habla de una desinserción completa de las dos ramas anterior y posterior del tendón cantal. Eh, las fracturas que más se relacionan con lesiones de toda esta zona, es decir, del complejo cantal interno, de todas estas estructuras, son las fracturas impuras de la órbita, específicamente las nasoetmoido-orbitarias tipo 3, las fracturas complejas, las fracturas panfaciales y las Lefort tipo 3. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una fractura centromedial con minuta, está contraindicado realizar una conjuntivo-dacrio cistorrinostomía, porque estos pacientes tienen un alto riesgo de infección. Y el tipo de cantopexia que le vamos a realizar a este paciente con una fractura con minutas centromedial es una cantopexia externa. ¿En qué consiste realizar una cantopexia externa? Consiste en tratar de acercar el complejo cantal interno de un lado y de otro hacia la línea media facial a través de colocar unas férulas externas a través de la piel que vamos a ir cerrando poco a poco con unos alambres que van a atravesar ambas férulas y los vamos a ir apretando de tal manera que le vamos a dar proyección al dorso nasal y también nos va a ayudar a reposicionar los ambos cantos. Estos pacientes se dejan consolidar así y en un segundo tiempo se puede hacer una remodelación de las órbitas y además, entonces sí, realizar una conjuntivo-dacrio-cistorrinostomía. En fracturas centromediales, pero que no son conminutas, estos pacientes sí son candidatos a realizar la cirugía combinada de cantopexia interna con conjuntivo dacrio. Lo, eh, pero siempre recordar que si tú en este tipo de pacientes vas a poner un tubo de derivación lagrimal, tenemos que, antes de colocarlo, realizar una exhaustiva exploración de la zona y realizar una remoción de todos los restos de saco lagrimal que nos encontremos por ahí. Esto nos va a ayudar a evitar una infección en el posoperatorio. Ahora, tomando en consideración de que las fracturas que más se relacionan con lesión de este complejo cantal interno que ya mencionamos, que son las fracturas complejas tipo nasoetmoido-orbitarias tipo 3, complejas orbitarias, panfaciales y Lefort 3. Nos dimos a la tarea de buscar en nuestros archivos, ¿verdad? Del servicio de oftalmotrauma, a ver cuántos pacientes teníamos con estos diagnósticos. Y encontramos que del 2001 al 2020 encontramos 1083 casos de este tipo de fracturas.
pero de los cuales solamente 233 pacientes requirieron realizar una cirugía combinada de conjuntivo dácreo con cantopexia por lesión del saco lagrimal y del tendón cantal medial. Esto representa de nuestro universo pues un 21.5% de los casos. Este dato es importante porque nos hace pensar que el 21.5% de los casos que tengamos de pacientes con este tipo de fracturas severas o centromediales, ¿verdad? Pueden llegar a necesitar este tipo de cirugía combinada. Les voy a presentar el caso clínico de una mujer de 47 años de edad que tuvo un accidente en la vía pública. Ella conducía una bicicleta y se cayó. Ingresó a urgencias con un diagnóstico de trauma craneofacial. A la exploración podemos ver una destrucción del embudo lagrimal del lado izquierdo, una herida de espesor total centrofacial, centromedial, a través de la cual se podían observar fragmentos óseos, por lo tanto se consideró como una fractura expuesta. Móvil, completamente móvil a la exploración, los huesos nasales, ¿verdad? Y un telecanto. Obviamente tenía epífora, una sección y destrucción de todo el sistema de drenaje lagrimal del lado izquierdo. Se programa para cirugía. Los diagnósticos preoperatorios fueron una fractura compleja expuesta, una fractura que consistía en una fractura nasoetmoido-orbitaria tipo 3 del lado izquierdo, nasoetmoido-orbitaria tipo 1 del lado derecho, LEFOR 2, trauma centrofacial severo, herida centrofacial que involucra el complejo cantal interno con todas sus estructuras que ya mencionamos, y un aplanamiento del embudo lagrimal del lado izquierdo, así como del dorso de la nariz. Un telecanto muy evidente, sección de la vía lagrimal izquierda, y la paciente refería diplopia binocular horizontal. Este tipo de diplopia pues nos habla de que todas sus lesiones orbitarias son en estructuras horizontales. Se programa y se realiza una cirugía de aseo quirúrgico, ¿verdad? Porque es una fractura expuesta, facial, reconstrucción y de las fracturas orbitarias y faciales en general, centrofaciales, con una reducción abierta y fijación interna de estas fracturas con material de titanio. Se realiza una cantopexia interna, ¿verdad? Porque no era conminuta propiamente, y se suturan las heridas por planos. Entonces, nuestro abordaje fue a través de la misma herida. En este primer video, quiero que observen que estamos haciendo el aseo quirúrgico, esquirlectomía, todos los fragmentitos óseos que están sueltos, hay que retirarlos, ¿verdad? Localizamos, nos damos una idea de qué tipo de fracturas tiene el paciente, qué tanta afectación de tejidos blandos, ¿verdad? Nos tenemos que ubicar y buscar. Siempre el primer paso es identificar qué tipo de fracturas tenemos para planear la reconstrucción, identificar el canto, aquí lo estamos haciendo con la pinza, ¿verdad? Y empezar entonces a hacer la reconstrucción primero del reborde orbitario y posteriormente de las paredes, de la pared interna de la órbita. En este segundo video podemos ver que aquí estamos colocando el material de osteosíntesis en el reborde orbitario para cerrar la base de la órbita. Y en este video, tercer video, podemos observar cómo estamos separando con
los tejidos blandos para poder observar toda la reconstrucción del reborde orbitario y de la pared medial de la órbita. Aquí tenemos un colgajo que nos estorba para la visualización y ahorita lo vamos a referir con una sutura para que no esté interfiriendo en la visualización de la zona en la que estamos trabajando. En este primer video podemos observar, ¿verdad? Que estamos identificando el canto porque ya reparamos las paredes óseas. Entonces, paso número 1, hacer la reconstrucción de las fracturas. Paso número 2, hacer la cantopexia. Aquí estamos localizando lo que es el canto y lo vamos a referir con un nylon grueso o una seda de preferencia para que no se resbale, 2 o 3 ceros. Una vez que lo tomamos y lo tenemos bien referido, vamos a tener que buscar en la zona afectada el sitio ideal para colocar ese canto. Como se trata de una fractura completa de la pared medial de la órbita, en nuestro caso, ¿verdad? Entonces, no podemos respetar el colocar nuestro canto en la cresta lagrimal posterior, porque la cresta lagrimal posterior ya no existe. ¿Qué tenemos que hacer cuando no contamos con la cresta lagrimal por una destrucción completa de esa pared? Pues que nos vamos a llevar este canto, ¿verdad? A fijar, ya sea en la zona de la glabela o bien atravesarnos hacia la pared medial del lado contralateral. Y entonces, este es el colgajo, no le hagan mucho caso a esas suturas, es el colgajo que nos estorbaba para ver, pero quiero que se fijen cómo en este video de en medio estamos colocando un tornillo en el hueso en un hueso sano de la pared medial del lado derecho. Una vez que colocamos ese tornillo, entonces el canto que tenemos referido aquí del lado izquierdo, vamos a pasar esos hilos a través de la pared medial para llegar a anudarnos al tornillo de la pared medial derecha, por decirlo así, la pared medial del lado sano. Lo anudamos perfectamente bien y siempre observando que nuestro canto, vean, se va hacia atrás y vigilando la altura con nivel que quede lo más simétrico con el canto contralateral. Aquí abajo quiero que observen esta representación gráfica que hicimos donde estos segmentos de cera dental los unimos con un nudo de seda y esto está representando lo que es nuestro tendón cantal medial. Vean en este video de en medio cómo estamos pasando los hilos de seda, ¿verdad? Atravesando a la pared medial contralateral, donde ya previamente habíamos colocado un segmentito de placa de titanio con 2 orificios. Ya que colocamos esa placa con 2 orificios sin fijarla con ningún tipo de tornillo, entonces a través de cada orificio vamos a pasar uno de los hilos de la seda y vean cómo nos queda amarrado o ajustado ya este canto en su lugar. ¿Y por qué hicimos esta técnica o por qué hicimos acá arriba con nuestro paciente el anudarnos del lado contralateral? Porque el lado fracturado pues era una fractura muy extensa y ya no estaba respetada la cresta lagrimal posterior. Ahora, primer paso que hicimos, la reducción de las fracturas. Segundo paso, la cantopexia. Y ahora lo que procede es realizar la conjuntivo dacriocistorrinostomía. Entonces, el primer paso, como recordaremos, es quitar la carúncula, porque ese sitio anatómico, a ver si ya.
Síganos escribiendo, doctor. Porque ese sitio anatómico de donde estaba la carúncula nos va a ayudar a colocar, pues, el ¿Me sitio pasas el fierrito que es la guía? donde vamos a ¿La lesbia? colocar No. el tubo de drenaje lagrimal. Para que se vea el Dejen quitar el audio de los videos. Muy bien. Entonces vean cómo atravesamos una lesna en los tejidos blandos, empezando por el sitio de la carúncula. Al salir hasta abajo, ya tenemos un caminito que podemos hacer un poquito más grande, como vemos aquí, antes de colocar el tubo de drenaje lagrimal, el tubo de Jones. Vean, ahora con una pinza Mosco nos metemos, abocardamos o hacemos más grande el sitio de entrada del tubo lagrimal y entonces vean cómo en el video de en medio lo estamos colocando. Lo vamos a sacar por abajo y mediante una guía metálica que vamos a introducir por la luz del tubo de Jones, vamos a dirigir ese tubo de Jones hacia la cavidad nasal. Entonces, necesitamos tener una vía libre a la cavidad nasal y si lo que tenemos es hueso, hacemos osteotomía. Y si tenemos malla, lo que vamos a hacer es perforar la malla. Una vez que tenemos el acceso directo a la fosa nasal, entonces colocamos el tubo de Jones. En este tercer video, vean cómo metimos una cánula metálica para verificar que estamos hasta la cavidad nasal. Pero aquí lo interesante de este tercer video de arriba es que vean que en la luz del tubito de Jones metimos un hilo de gran calibre de 2 o 3 ceros. Lo podemos meter en la luz del tubo y sacarlo hasta la nariz. Esto nos va a hacer, vean, este es el cabo que nos queda por arriba de la luz del tubo. Entonces vamos a tener un cabo de la sutura arriba en la luz del tubo y un cabo de la sutura en la fosa nasal. Cuando tengamos esos dos cabos de sutura, los vamos a anudar de tal manera que vamos a hacer el nudo muy grueso y ese nudo va a quedar por fuera de la zona quirúrgica. Este hilo únicamente nos va a servir para que si ese tubo de Jones se desplazara, nosotros podemos movilizar esa guía de sutura, la podemos movilizar de tal manera que acomodemos hacia arriba o hacia abajo el tubo de Jones. En este video de abajo, vean cómo está representado todo el procedimiento que hicimos, la cantopexia, la dacrointubación y la reconstrucción de las fracturas de la pared medial y del reborde orbitario. Entonces, vean el canto en su lugar, la posición del tubo de Jones y el canto fijado. Justo vean en los dos agujeritos del segmentito de placa de titanio que colocamos en el otro lado de la órbita, es decir, en la pared medial de la órbita sana. Y esto es como se verían las mallas y las placas de reconstrucción, ¿verdad? Y aquí, cuando estamos pasando los dos hilitos de sutura uno a través del agujero superior y otro a través del agujero inferior del segmentito de placa de titanio y nos anudamos aquí para que ya quede fijo el cambio. Otra técnica que pudiéramos hacer es, en vez de poner este segmento de placa de titanio en la pared medial de la órbita sana, lo pudiéramos colocar a nivel de la glabela y entonces ahí realizar la cantopexia. Ahora, quiero que vean en la primera fotografía cómo este es el colgajo que al principio nos estorbaba para visualizar la zona quirúrgica, pero quiero que vean
que después de que hicimos la reconstrucción orbitaria, hicimos la cantopexia y finalmente la conjuntivodacrio, tenemos que verificar que todo esté correcto, que la altura de ambos cantos sea la misma y también que hayamos generado o reformado lo que en un principio habíamos llamado zona del embudo lagrimal. Nos tiene que quedar aquí sumidito. Y estos dos signos que debemos de observar en el transoperatorio nos va a garantizar una reconstrucción adecuada, una función del complejo cantal interno y una estética más aceptable. Vean, finalmente, pues tenemos que ir cerrando por planos nuestro abordaje, que en realidad fue la herida propia que el paciente presentó al momento del traumatismo. Un direito de lo hermosa que Ahora, estás viendo aquí. quiero que vean el resultado de nuestro paciente. Clínicamente, reformamos el embudo lagrimal, eso habla de que reposicionamos bastante bien el canto, ¿verdad? No generamos ninguna limitación a los movimientos extraoculares horizontales, que era nuestro problema, ¿verdad? Y vean el hundimiento a nivel del embudo, que se ve muy, muy bonito. La altura cantal con respecto al otro es muy simétrico. Entonces, en los cortes tomográficos podemos observar la presencia del material de osteosíntesis, reconstruyendo pues la fractura de la pared medial y del reborde orbitario, así como de los huesos nasales. Vean cómo se observa el tubo de Jones colocado hacia la cavidad nasal, ¿verdad? Y clínicamente podemos verificar que nuestra cantopexia quedó en un lugar aceptable. Y vean también que no generamos ningún problema en la pared medial del lado contralateral. Ahora, si bien la tasa de éxito de las conjuntivodacrios es de un 90%, también la literatura nos muestra que Eh, hay dos complicaciones significativas después de una conjuntivodacrio. Y una de ellas, la más común, es que el tubo se sale, la extrusión del tubo de Jones. Y una segunda complicación después de una conjuntivodacrio la reportan como una mal posición del tubo, lo que yo les decía, que el tubo se puede deslizar y el paciente llega después a la consulta con el tubo ya completamente fuera. Entonces, para evitar todo este tipo estas dos complicaciones sobre todo, que son las más frecuentes o significativas, nosotros en nuestro servicio de oftalmotrauma hemos modificado un poco la técnica de las conjuntivodacrios. Y lo que hacemos ahora es colocar tubos de derivación lagrimal, que ya no son los famosos tubos de Jones, sino que nosotros mismos fabricamos unos tubos largos y flexibles que vamos a colocar en vez del tubo de Jones. Las medidas de estos tubos vienen a granel y estas son las características de estos tubos de Silastic y nosotros los recortamos midiendo la distancia que hay entre el canto interno hasta por fuera de la fosa nasal. Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento quirúrgico al momento de colocar los tubos, pero ahora son tubos de Silastic larguísimos y flexibles. Esto nos permite evitar la extrusión del tubo y también que el tubo se mueva. Pero además de poner estos tubos largos, ahora nos aseguramos de que aún así de largos a veces se pueden mover. Y lo que hacemos es a través de la luz, vean del tubo, vean esta sutura de nylon gruesa, nosotros pasamos por la luz del tubo y lo sacamos por la fosa nasal el hilo.
Aquí no se aprecia muy bien porque el hilo de del señor es como azul, pero si observan abajo se ve la madeja del nudo de la sutura. Este nudo grueso que dejamos a propósito lo dejamos alrededor de 1 o 2 semanas para que nos sirva de guía si el tubo se pierde hacia arriba o se pierde hacia abajo. Una vez pasadas 1 o 2 semanas, lo que hacemos es quitar ya esta sutura, esta guía que tenemos aquí pegadita en la nariz, donde no nos estorba, y recortamos segmento de tubo de Silastic que sale por la base de la nariz. Y entonces ya después de esas 2 semanas casi es un hecho de que ese tubo se va a quedar en una buena posición. Entonces con esas modificaciones hemos logrado mejorar esas dos complicaciones reportadas en la literatura. Y bueno, como consideraciones finales, yo les quisiera recomendar que ante todo paciente con fracturas de pared medial, independientemente de la clasificación, siempre tenemos que tener en mente la sospecha de una lesión de la vía lagrimal. Por lo tanto, de manera rutinaria, todo paciente que nos llegue con fractura de pared medial hay que realizar una exploración de vías lagrimales de forma intencionada. Otra recomendación es que siempre que nosotros vamos a colocar un tubo de Jones o un tubo de derivación lagrimal, nosotros en las conjuntivodacrios, obviamente, tenemos que asegurarnos de que quitamos todos los restos posibles del saco lagrimal. Si nosotros hacemos la conjuntivodacrio sin haber quitado al máximo los restos de saco lagrimal, ese paciente va a evolucionar con una celulitis. Entonces, es muy complejo porque además de que esa celulitis se puede ir orbitaria, retroorbitaria, nos puede condicionar la posibilidad de que tengamos que desmantelar a ese paciente. Y entonces son pacientes que si generan infección en esa zona, pues tenemos que quitarle todas las mallas, tornillos y todo el material de reconstrucción que le hayamos dejado. Siempre, para que no se les mueva el tubo, la recomendación es que metan una guía de nylon del grueso de 1 o 2 ceros, ¿verdad? En la luz del tubo y hagan esa madeja, ese nudo por fuera y lo dejen 2 semanas para que garantizar que ese tubo no se mueva. Siempre que tengamos fracturas de la pared medial, aunque no tengamos lesión directa del complejo cantal interno, es decir, mi paciente tiene una fractura pura de pared medial, pero ni tiene telecanto y ni tiene epífora, no tiene lesión en el complejo. Pero si nosotros no tenemos cuidado en la reconstrucción de colocar siempre por detrás de la cresta lagrimal nuestro material de reconstrucción, nosotros podemos generar una lesión del complejo cantal interno de manera iatrogénica al colocar, llámese mallas, llámese medboard, llámese un tornillo en el complejo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado al hacer la reconstrucción de las fracturas de pared medial, aunque sean fracturas puras sin lesión del complejo. Recuerden siempre que está contraindicado realizar cantopexias internas con conjuntivodacrios en fracturas conminutas. Ahí ni meterse. Son pacientes que de preferencia ni tocarlos ni hacer esquirlectomía porque entonces acabaríamos quitando todos los huesos de la cara. Lo único que tenemos que hacer es tratar de acercar los dos complejos cantal internos de ambas órbitas, ¿verdad? Acercarlos a la línea media lo más que se pueda, colocar unas férulas externas para la cantopexia externa y esperar que eso consolide de esa manera. Eh,
Y algo que tenemos que tener en cuenta también es que al momento de hacer la cantopexia, a veces se nos antoja poner, suturar o pasar los hilos con los que estamos jalando el canto en la malla de la pared medial. Esto no hay que hacerlo si la malla está suelta. Si la malla está fija con tornillos arriba y abajo, no hay ningún problema. En vez de colocar un tornillo en la órbita contralateral o en vez de colocar un tornillo o un segmento de malla en la órbita contralateral o en la frente, pues podemos anudar ese canto, sí en los agujeritos de las mallas de titanio, pero siempre y cuando esa malla de titanio esté fija. Y se los digo porque muchas veces, sobre todo yo no las fijo, las mallas que coloco en la pared medial, no las fijo. Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado. Y en caso de que el paciente necesite una reconstrucción total nasal y de la pared medial, siempre, o sea, que tengamos una destrucción completa centromedial y que no, ya la cresta lagrimal desapareció, ya no tenemos cresta, ya esa anatomía está perdida, siempre optar por fijar el canto en la pared medial contralateral, eso es básico. Y en fracturas conminutas, realizar siempre cantopexia externa, lo que les digo, y dejar para un segundo tiempo la conjuntivodacrio. Recuerden siempre que un telecanto traumático siempre va de la mano con una afectación del saco lagrimal y viceversa, y esto se debe a la estrecha relación que mantienen en el complejo cantal interno. Muchísimas gracias. Eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, bueno, felicitaciones, doctora Violeta, por tan excelente presentación, muy didáctica, con conceptos muy claros. Yo creo que aunque algunos de repente de los oftalmólogos aquí presentes aún están en proceso de aprendizaje, yo creo que se van con ideas muy claras, los tips son muy claros, las indicaciones. Y claro, son cirugías de altísima complejidad que yo creo que quien tiene que resolver es un experto en cirugía de órbitas, inclusive dentro de estas con fracturas muy complejas y además manejo de vías lagrimales. Así que, y bueno, por supuesto, con la casuística que usted maneja, este es un resumen realmente muy claro de cómo debe ser manejado este conjunto de traumatismos, ¿no? Y por supuesto con resultados muy buenos. Felicitaciones desde ya. Y bueno, no sé, abrimos la discusión y si quieren hacer alguna pregunta, por favor, o algún comentario. Sí, yo también quería mencionar que, bueno, y agradecer a la doctora Violeta Arauz por darse el tiempo y el trabajo de prepararnos una exposición tan didáctica, tan llena de videos que nos dan una gran idea de cómo se hacen estas cirugías sin haber estado presentes en ellas, ¿no? Se ve un grado de complejidad alto, ¿no? En promedio, ¿qué tiempo demoran estas cirugías, no? Es un poco lo que nos podemos poner una incógnita ahí y la mayoría probablemente no hemos estado en este tipo de cirugías tan avanzadas de la órbita y con probablemente esto acá en manos de como menciona, de un cirujano cabeza y cuello, pues es muy distinta, ¿no? Acá se respetan mucho los detalles y la intención de poder reparar anatómicamente y funcionalmente, sobre todo también en estos casos, ¿no? ¿Qué tiempo demandan este tipo de cirugías en promedio?
Sí, son cirugías que nos llevan todo un turno. Generalmente quedan programadas 8 de la mañana y 2:30 de la tarde, 3, ya estamos fuera. Entonces, sí, sí, sí requieren de mucho trabajo. Obviamente la preparación del paciente en cuanto a su anestesia general. Hay pacientes, por ejemplo, la paciente que les presenté, pues sí, salen a veces directamente a cuidados intensivos mm, por la complejidad de la cirugía y por el tiempo quirúrgico. Entonces, siempre tenemos que estar muy, muy de la mano, ¿verdad? Con tratamientos multidisciplinarios y tener pues, hacer un buen equipo, ¿verdad? Con los médicos de terapia, con los cirujanos maxilofaciales, neurocirugía. Obviamente, en este caso que estamos hablando de fracturas de pared medial o centrofaciales, pues no requerimos la presencia del neurocirujano, pero pues, sí, sí, sí son cirugías muy laboriosas. A veces no es tan sencillo recolocar el canto, sobre todo, porque tenemos que tener mucha precaución que no se desgarre y a veces lo colocamos muy anterior y tenemos que soltar la fijación y siempre tenemos que tener un súper buen ayudante porque el ayudante tiene que llevar con su dedito, ayudar a que el canto esté lo más cercano a la pared medial y, y el cirujano tiene que estar jalando la rienda para poder localizarlo en su sitio. Y sobre todo, algo que me gustaría mucho comentarles es, les voy a poner esta diapositiva que me gusta por lo siguiente. Mm, Creo que sí están viendo la imagen del complejo cantal interno, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, bueno, esta se las quiero poner por lo siguiente. Cuando doy algunas clases a cirujanos maxilofaciales o a oftalmólogos o a cirujanos plásticos, siempre cuando vamos a hacer un abordaje de piso extendido hacia pared medial, no comprendemos muy bien qué movimientos hay que hacer en el corte del periósteo, sobre todo para no lesionar el músculo oblicuo menor. Entonces, acuérdense que el músculo oblicuo menor está insertado justo en la base de la foseta lagrimal que está constituida por ambas crestas. Entonces, vean aquí en este triángulo azul la inserción del oblicuo menor. Entonces, yo siempre les digo que el abordaje se hace en dos pasos porque tenemos que hacer un movimiento. Si tú haces el abordaje del piso de la órbita y abres periósteo, te tienes que detener justo antes de la inserción del músculo oblicuo. Y cuando te vas a extender a la pared medial, tu corte tiene que empezar en la unión de la pared medial y el techo. Y entonces tú vas a pasar tu bisturí por detrás de este cuadrito donde dice inserción ideal de la cantopexia. Entonces tú vas pasando tu bisturí y te detienes justo en la inserción del oblicuo. Y entonces tienes un corte en la pared medial de la órbita que se detuvo en la base de la foseta lagrimal y tienes un corte más anterior en el piso de la órbita. Y entonces es aquí donde tienes que hacer un movimiento como en L. Si tú lo puedes hacer de aquí del piso, estás detenida aquí en la base de la foseta lagrimal y luego tienes que hacer un corte con tu bisturí hacia atrás. No puedes seguir continuo y ese es el error que cometen muchos y por eso al momento de hacer abordajes transconjuntivales de la pared medial se llevan el tendón cantal y se llevan o lesionan el saco lagrimal porque quieren hacer un corte continuo hacia arriba. Entonces lo tenemos que hacer en dos partes porque el de la pared medial, les repito, tiene que pasar por detrás de la cresta y detenerte en la base de la foseta lagrimal. Y
y el corte o la incisión en el periósteo del piso de la órbita, también te tienes que detener en el piso de la foseta. Y entonces, ya una vez ahí, ya te puedes recorrer hacia atrás y unir tus dos cortes. Y así estás respetando la inserción del músculo oblicuo menor. Y porque a veces que reparamos fracturas de piso y nos extendemos mucho a la inserción del oblicuo, a veces nos quedan los pacientes con estrabismos verticales que no te explicas. Y es por la lesión directa a la inserción del músculo oblicuo. Entonces, esta fotografía del complejo cantal interno siempre la tenemos que tener en mente, sobre todo cuando vamos a hacer un abordaje de la pared medial. Entonces, siempre ubicarnos y detenernos en esos pequeños detalles. Vean cómo en esta fotografía de abajo, esa mallita está muy linda. Justo vean la foseta lagrimal y no estamos dañando absolutamente nada. Cuando tú haces un mal abordaje de la pared medial, no sé por qué a veces nos da por disecar hacia anterior y entonces lo que nos está, si yo hago mi incisión bien por detrás de la cresta lagrimal posterior, pero empiezo con mi disector hacia arriba, hacia la punta de la nariz, eso está contraindicado. Si tú entraste por detrás de la cresta lagrimal posterior, tu disección es hacia el vértice de la órbita. Cuando hacemos disección anterior, entonces los pacientes nos quedan con pérdida de la anatomía del embudo lagrimal y dices, ah, caray, pero si el paciente no tenía desinsertado el canto y después de que yo lo operé, ¿por qué se ve aplanamiento del embudo? Pues porque hicimos la disección hacia arriba o no hicimos un adecuado abordaje, entramos justo en el complejo cantal interno. Entonces, esos detalles sí, siempre hay que tenerlos en cuenta. La anatomía es básica. Entonces, siempre estar viendo un cráneo. Bueno, si nos dedicamos a la órbita y yo que me dedico más a fracturas, pues sí tenemos que tener como que en la mente cómo están acomodados los huesos con respecto a los tejidos blandos. Por eso esta fotografía me encanta, porque me da como una idea completa de qué es lo que yo tengo que respetar y por qué es que a veces yo provoco lesiones del complejo de manera iatrogénica. Iatrogénica, el paciente no llega con telecanto y sale con telecanto, o por lo menos con aplanamiento del embudo lagrimal, que significa una lesión que hicimos en la porción anterior del tendón cantal medial. Entonces, esta fotografía me gusta mucho y que siempre tener en cuenta pues la relación tan estrecha que guardan estas estructuras. No sé. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Mi nombre es Jorge Ávila, yo soy oculoplástico de acá de Argentina, de Buenos Aires, y trabajo en un hospital de alta complejidad que se llama El Cruce, y ahí me derivan mucho pediátrico, mucho trauma pediátrico. Y hago la misma técnica que vos, no me gusta hacer la parte transfixiante en niños. Entonces fijo todo con una placa lambda o una placa horizontal chiquita a nivel de los huesos nasales, Sí. pero nunca puse Jones en niños tan chiquitos. Y veo esto que traes acá a esta presentación, que quiero felicitarte, que está increíble la presentación, y Gracias. quiero consultarte un poco. Esa silicona que vos usás es la marca de Degania, ¿no? Exactamente, sí, yo ¿Y tengo. cómo, Ujú. perdón, ¿y cómo creás la copa? O sea, Ah, viene por metro eso, ¿no? Viene como por sí, 10 sí, sí, metros, viene cosas a así. granel por metros. Fíjate que Claro. siempre he tenido como ganas de dar un pequeño tallercito de cómo hacer los tubos de Jones. Bueno, se me hace a mí muy práctico. Lo único que tienes que conseguir es una aguja gorda. Lo que yo uso, no sé si conocen los aplicadores en odontología, son como cotonetes que vienen en un palito de plástico y al final tienen una borlita, que no es algodón, es algo más duro. Ah, sí, 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 ¿Sí? sí. Bueno, entonces,
Lo único que hay que hacer es cortarle la punta, la borlita, y te queda el puro palito de plástico. Entonces tú tienes que meter el tubo de Silastic lo más que puedas en ese tubito que termina cónico. Y una vez que lo tienes metido lo más que puedas, con tus deditos vas a regresar el Silastic y lo vas a ir y se va enrollando solito como cuando te quitaras un calcetín. Entonces te queda Entiendo. el rollito y ya te sirve como el cabezal como si fuera el cabezal del tubo de Jones que evita que el tubo baje hacia la fosa nasal. Qué Y, increíble. Bueno, y muy bien. sí, y siempre cortar la punta en bisel también. Eso me ha funcionado porque no les lastima en la fosa nasal, no les genera ninguna sintomatología. Ujú. Muchísimas gracias, Violeta. Felicitaciones. Gracias. Doctora Violeta, buenas noches. Hola Hola, Daniel, hola Daniel, ¿cómo estás? ¿qué tal? Doctora, bueno, no me tocó ver estas fijaciones contralaterales cuando estuve con usted, pero ¿con qué fija, o sea, cuál es el tamaño del calibre del alambre eh, que usa para este tipo de fijaciones? Y además, ¿cómo perfora o cómo tener al menos la seguridad, ¿no? De no dañar el complejo cantal y la vía lagrimal contralateral cuando pasamos para fijar contralateralmente. Ok, el calibre del alambre que utilizamos, tú lo puedes comprar en los depósitos dentales y tienes que pedir Ujú, el alambre que se ujú. utiliza para las fijaciones intermaxilares. Ok, Ajá. Cuando hay fracturas complejas faciales, ya ves que el cirujano maxilofacial tiene que inmovilizar la mordida para que se vayan ajustando las fracturas. Entonces, es ese mismo alambre. ok, Ahora, para tú no dañar el complejo cantal interno del lado contralateral, tú le tienes que hacer un abordaje de pared medial como si fueras a visualizar la pared medial del lado contralateral. Entonces, transcarcular. eso es muy sencillo. Acuérdense que Sí, sí, por eso le decía. sí, si tú tomas tu bisturí y haces un corte de arriba hacia abajo entre la carúncula y el pliegue semilunar, esa es la referencia anatómica para caer Ujú, justo donde está la cresta lagrimal posterior. Entonces, haces la incisión en el lado sano, verificas, ¿verdad?, que está ahí la cresta y entonces tú diriges tu osteotomía hacia allá. ¿Cómo lo puedes hacer? Con lesna, siempre ok, visualizando pues que estás ahí con la lesna. A veces utilizamos algunas agujas que usan para el bloqueo de columna, que tienen ok. filo pero punta roma o Ujú, directamente realizar con una broca una osteotomía hasta allá. O incluso lo puedes hacer al revés, ¿eh? O sea, ujú. Claro, eso este, es lo que le iba a decir. del lado sano hacia el lado fracturado. Ujú. Ok. Muchas gracias, doctora. Y bueno, la esperamos en Perú. Ya si viene me avisa para hacerlo en tour. Sí, sí voy, Dani, ya estoy bien puesta. El doctor Velasco pregunta si se puede usar modelos biomédicos obtenidos de las tomografías. Pepe, ¿estás por ahí? De Sí, sí, repente. sí, quería también preguntar. Primero, antes que nada, bueno, felicitar a la auditora Violeta, la verdad que poder, poder tener esta presentación como lo ha presentado, como lo ha hecho la autora es maravillosa, ¿no? Yo que hago estas cirugías de órbita también, y pues yo lo hago generalmente siempre con apoyo de cabeza y cuello desde hace 15 años, y entonces ver estas afinaciones me hacen recordar muchas cosas de las que hacemos. Me gustó mucho el tema este del tubo de Silastis, porque ahorita una limitante que tenemos en Lima es justamente conseguir los tubos de Jones. Entonces, la posibilidad de poder fabricarlos es importante. Justo hablaba antes de la charla con Jorge Ávila para ver el tema justamente de tubos de Jones, ¿no? Entonces,
Eso es una cosa muy importante. Y lo otro es lo que bien mencionó la doctora, si es una fractura comminuta, pues no podemos hacer no podemos hacer una cirugía de vía larimal conjunta, ¿no? Hay que esperar que esto se resuelva primero para poder repararlo después, ¿no? Yo he visto muchos pacientes y hemos operado también pacientes con telecantos y con fracturas tipo 9 tipo uno en los cuales pues la fijación con esta pequeña segmento en lambda o segmento en Y, pues obviamente nos ayuda muchísimo para poder colocar el canto en su sitio, ¿no? Hablar justamente también de la depresión de la fosa larimal es muy importante también para poder restablecer bien la anatomía, ¿no? De la órbita, ¿no? De verdad que es una presentación muy bonita, doctora, de verdad que la felicito, ¿no? Lo que yo hago particularmente con los pacientes también para hacer las reconstrucciones es tomamos la tomografía y con la data DICOM de esta pues hacemos modelos biomédicos, ¿no? Inicialmente eran muy caros, ¿no? Ujú, Un modelo biomédico era carísimo, costaba entre 800.000 dólares en el 2010. Actualmente cuestan muy baratos, pueden salir hasta por 50, $70 nada más, ¿no? Lo cual hace más fácil poder trabajar con los pacientes, ¿no? La colocación de las mallas es muy importante, como lo mencionó también después de la cresta lagrimal, y yo creo que cada vez más el trabajo conjunto con el cabeza y cuello hacen que aprendamos unos de otros, ¿no? Y en un hospital yo trabajo en el Instituto Nacional de Oftalmología, pues allá no tenemos UCI, no tenemos estas cosas como para hacer cirugías largas, como bien acotaba Pedro Muro, ¿no? sí. Pero en privado y en institutos como de salud, pues a veces entramos a operar también y podemos tener cirugías conjuntas muy interesantes como la que usted presenta. De verdad, Sí. muchas gracias por la presentación, doctor. Hemos aprendido todos con usted, ¿no? Ay, doctor Velasco, gracias. Y ahora que vaya, sí, les voy a llevar el tubo de Silastic con el que fabricamos nosotros los tubos de Jones flexibles y les voy a enseñar, es rapidísimo, para quien esté interesado, con muchísimo gusto, ¿eh? Muy bonita la colocación del tubo con la guía de sutura, porque de verdad que el tubo se mueve. Muchas veces después que baja la inflamación se mueve y se descoloca, ¿no? Yo creo que si uno se queda con la sutura por lo menos 2 semanas, puede recolocar tranquilamente el tubo, ¿no? Yo le he Así. puesto cerca de unos 15, 20 tubos de estos en cirugías de traumas y se movieron cerca de los 15, se movieron como 10 pues, ¿no? Ujú. Entonces es muy importante el hecho que se quede un tubo ahí en su sitio, ¿no? Sí, 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 sí. Muy interesante, ¿no? No lo había pensado. Muy bonito. Ah, gracias, doctor Ujú. Velasco. Haremos no, un gran taller entre Sí, vinos sí. ¿no? Y algo para aprender esta técnica interesante y que va a ser de utilidad para todos, creo. Sí, sí, yo encantada, doctora. Muy bien, Encantada. Sí. gracias. Y cuando venga a Perú nos avisa, doctora, para poder indicarle dónde puede ir en Cusco también. Me avisa porque tengo amigos ahí en Cusco, ¿no? Sí, Ah, sí, voy para sí. allá. Ah, muchísimas Claro que sí. gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien, ¿algún comentario, alguna otra pregunta que deseen hacer? Existía el tubo había un tubo que la casa FCI vendía o Meteoro. comercializaba, el metilado, El tubo de exactamente. meteoro. Ujú. Pero, y había opción de colocar incluso en la cavidad nasal o en el mismo saco lagrimal. No sé si la doctora Violeta lo conoció o de Mm, repente pudo haber sido de utilidad, o alguna de las presentaciones comerciales con las que se cuenta podría ser de utilidad también, de repente adaptando o algo así. Pues yo no tengo experiencia con esos tubos, pero lo que, ¿sabes? Algo que te facilita muchísimo es la flexibilidad del Silastic y que tú lo puedes cortar a lo largo que A la quieras, medida que a la medida que quieras. Y fíjate que algo que sí hice hace muchos años fue conseguir una persona que me hacía tubos más largos, porque los convencionales, cuando tú tienes una lesión importante del complejo cantal interno, o sea, no te llega el tubo de Jones convencional a la fosa nasal. Entonces, pero el problema que tenía con esos tubos es que cuando yo los ponía por la dirección oblicua en que los colocas, chocaban con la mucosa nasal del septum.
y me provocaban que el tubo se fuera saliendo hacia arriba o molestias en el paciente o a veces se fracturaban. Y Por ese la rigidez, pues, ¿no? por la rigidez. Y en cambio con estos tubos flexibles es una maravilla y además en una conjuntiva odáctil con estos tubos te tardas 3 minutos. O sea, es rapidísimo. Y con la seguridad de que estás en la fosa nasal porque estás viendo salir el tubo por ahí. Claro. Ya. Ujú, ujú. Muy interesante, doctora. Sí, Tatiana, ¿tú te acuerdas de los tubos de Meteorop? Yo me acuerdo que estuvieron en Lima entre el 2012 y el 2018 más o menos. Yo iba a Sí. colocar como unos 7 de estos tubos, ¿no? De los 7 tubos que Ujú. coloqué, bueno, los tubos que tú podías cortarlos también, eran muy flexibles también, ¿no? Así Es es. verdad, ¿no? Desaparecieron nunca más. La verdad que me Desaparecieron. parecían interesantes Sí, porque de alguna forma se podía adaptar, ¿no? Eran claro. largos. Claro, Mm, eran largos. De los 7 pacientes que coloqué, solamente queda una paciente todavía con el tubo puesto, ¿no? Que siempre Ah, cuando ya. la veo le tomo foto y se la muestro a todos que vean que existía este tipo de tubo, ¿no? Pero no era un Sí. tubo, era un tubo con el cabezal largo, ¿no? Era un tubo con el cabezal como si fuese como un clavo, ¿no? Que era diferente, que dejaba que dejaba la superficie justamente para que pueda pasar pueda pasar la lágrima, ¿no? Pero lo interesante es que FSI lo sacó, yo creo, por el tema de permeabilidad, ¿no? Los tubos de drenaje de este tipo en conjuntivo de acto funcionan por capilaridad y funcionan también por gravedad, ¿no? Tienen que estar colocados a un ángulo de 45 grados desde la fosa larimal, se puede decir, ¿no? O la cuenca ujú, larimal, como se dice exactamente, hacia la nariz, pues, ¿no? Entonces, la permeabilidad yo creo que hizo que FSI lo sacara, ¿no? Del mercado, me parece, ¿no? Por eso que salieron, ¿no? ujú. Ay, pues sí, Y sí. tenía el stop que también permitía darle más estabilidad, ¿no? Sí, exacto, eso que te decía que tenía como si fuese un clavo, ¿no? Ujú. Por ahí tengo una foto, un día lo voy a ver si la muestro. Ahí lo tengo por ahí. Ay, estaría muy bien. No tuve la oportunidad de conocerlos, pero sí, sí me gustaría. Ah, perfecto. Le voy a mandar la foto otra vez. Claro que sí, doctor. Claro que sí. Muy bien. Muy bien, creo que si no hay más preguntas, muy contentos de haberla escuchado, doctora Violeta. Hemos aprendido todos, creo, en esta charla. Así que además estimula que los residentes, los médicos que recién se formen en oculoplástica se animen a hacer este tipo de cirugías. Ay, Bueno, buenísimo. y nuevamente queremos agradecerle el equipo y el comité del grupo de oculoplástica, la Sociedad Peruana de Oftalmología, y muy contentos además porque lo vamos a ver en el próximo Congreso de Oculoplástica En en Lima, 10 Perú. días. ¿En 10 En días? 10. Estamos tan cercanos. Muy bien, eso es todo entonces. Muchísimas gracias nuevamente y buenas noches. Gracias a ustedes. Bonita noche. Hasta luego. Muchas Buenas gracias. noches, doctora. Hasta en 10 días. Hasta en 10 días.